Gracias. Creo que parte de mi vida profesional ha estado relacionada, o buena parte, con Geosoft, ¿no? Yo comencé a usar Geosoft el año 91 en la Universidad de Arizona, cuando el paquete de instalación eran como 15 floppies o disquetes de esa época, y todo se hacía con comandos de DOS. No había menús, había que aprender un pseudolenguaje para poder ejecutar cada una de las funciones de programa. Yo comencé mi vida profesional el año 93 y ciertamente compramos una licencia de Geosoft en ese momento, ¿no? Con Leapfrog nuestra historia es posterior, es un programa más nuevo, pero creo que es del año 2007 o 2008 que contamos con una licencia. Entonces, hemos trabajado con ambos programas en distintas etapas. Quisiera pensar que algunas de mis ideas están dentro de Geosoft ya puestas, ¿no? Tantas discusiones. Y para mí, en realidad, ha sido un gusto ver crecer esta empresa de lo que fue el año 90 o 91, que era una empresa pequeña a lo que es hoy en día, ¿no? Ana Cristina nos conoce, yo nos conocemos mucho tiempo, pero ya es una empresa que da un soporte muy bueno y sobre todo escucha a sus clientes, ¿no? Las dos. Entonces, vamos a comenzar. Lo que voy a mostrar en realidad son algunos casos nuestros con Geosoft y algo con Leapfrog. No he querido entrar tanto al detalle de Leapfrog. Lamentablemente no son todos los casos que tenemos más de 1.300 estudios, pero son los cuales tengo autorización para mostrar, ¿no? Algunos ya han sido publicados, la mayoría han sido publicados, algunos son parte del curso de geofísica que doy en la Universidad Católica, pero he querido ponerlos para que vean en qué etapas están involucrados, ¿no? Con nosotros. Ok, básicamente dentro de la geofísica nosotros estamos involucrados en la parte de geofísica aplicada, que es el uso de métodos geofísicos para exploración, ¿no? Exploración minera. No estoy metido en exploración petrolera, no es mi rubro, pero sí en aplicaciones geotécnicas, ¿no? La geofísica tiene una ventaja sobre la perforación, que da una visión bidimensional y tridimensional de lo que hay en el subsuelo. Si bien no podemos definir ni rocas ni leyes, nos da una visión previa a la perforación para enfocar mejor la perforación. En la década de los 90 yo conocí un geólogo de Klon-Krippen, en esa época se llamaba Klon Leonov, en un proyecto en Toquepala, en el proyecto que hicimos la sísmica de Quebrada Honda, en el cual yo recuerdo que él me dijo que algo interesante que se me quedó pegado, que la geofísica es una manera barata de no perforar en vano, ¿no? Entonces, por lo menos pueden ustedes afinar sus taladros de mejor manera. Entonces, el geólogo basa sus interpretaciones en primer lugar en las observaciones geológicas. Los métodos geofísicos son herramientas y nunca deben ser usados por sí solos. Yo he tenido casos en los cuales estos planos y resultados a colores que tenemos, que nos jalan mucho la vista hacia dónde deberíamos dirigir las perforaciones, es lo único que se utiliza, pero yo siempre empujo el concepto de que la geofísica debe ser accesoria, nunca debe ser absoluta. He tenido casos en los cuales esto no ha sido así, ¿no? Y por lo general los casos en los cuales tenemos mejores resultados son aquellos en los cuales hay una interacción entre el geólogo y el geofísico, ¿no? Si el geofísico entrega los resultados y ahí nunca más sabes nada, hay siempre la posibilidad de que ese informe o ese disco o ese USB quede metido en algún servidor o alguna biblioteca y finalmente cuando hay alguna pregunta lo almacenen y no se vuelve a usar, ¿no? Los mejores resultados siempre los hemos tenido cuando hay interacción entre los geólogos y los geofísicos. Finalmente los geofísicos somos geólogos, ¿no? No somos una especie aparte, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos geofísica? Esto es muy general, esto es del libro de Masset, ¿no? Una inferencia geológica, por ejemplo, en este caso, sería pensar de que uno tiene un sinclinal simétrico, con una posibilidad de un sinclinal fallado, con una posibilidad de una intrusión, con una posibilidad hasta de un domo de sal, en un caso petrolero. Entonces, si no hacemos un método geofísico, este mapeo superficial puede tener cualquiera de estas interpretaciones. Los métodos que voy a hablar hoy día, muy brevemente, son métodos de campos potenciales, solamente gravimetría y magnetometría, métodos eléctricos de resistividad y polarización inducida, y muy brevemente sísmica. En el caso de refracción sísmica no me da tiempo para onda S, lamentablemente, ni para electromagnéticos, pero por lo menos podemos mostrar algunos de los casos en los cuales hemos usado Geosoft para estas aplicaciones.
La gravimetría se utiliza para detectar diferencias de densidades del subsuelo en las rocas, ¿no? Es uno de los métodos de mayor uso, tanto por los petroleros como por los mineros, ¿no? Y es un método pasivo. Entonces nosotros, ¿qué quiere decir pasivo? Que no inyectamos nada al subsuelo, medimos lo que hay. Medimos el campo gravimétrico de la Tierra en un punto. El no inyectar un campo al subsuelo también conlleva de que la logística es más pequeña. Uno va solamente con un instrumento de medición. Uno de los análisis que hacemos comúnmente con Geosoft es el análisis de Nettleton. Para poder procesar la gravimetría apropiadamente, tenemos que asumir que hay una densidad promedio en toda una zona, lo cual ciertamente no es correcto, pero es parte del análisis que hay que hacer antes de poder entrar inclusive a una etapa de modelamiento. El análisis de Nettleton es un análisis que considera la gravedad con todas las correcciones topográficas medidas a lo largo de un perfil con distintas densidades. Acá pueden ver, si no me equivoco, el color verde es 2.0 gramos por centímetro cúbico, 2.1, 2.2, 2.3, 4 y 5 y 2.67, que es el valor que todos tenemos en la cabeza como el valor promedio de la corteza terrestre de densidad. Entonces, lo que buscamos es, habiendo hecho todas las correcciones gravimétricas que son bastante extensas, uno de los métodos de ver cuál es la densidad que más se ajusta a la zona es este de Nettleton, que busca comparar gráficamente la topografía con los cálculos hechos con las distintas densidades, ¿no? Entonces, la que menos se parezca a estas curvas a la topografía es la que debemos utilizar. Las otras tienen más efecto topográfico. Entonces, esta es una primera etapa, inclusive previo a generar gráficos de entrega, en el cual se utiliza Geosoft no solamente para hacer estos cálculos extensos, que son los gravimetría, es bien pesado con la cantidad de correcciones y cálculos que hay que hacer, sino también para hacer este análisis visual y definir qué vamos a usar antes del modelamiento. Ciertamente, después, una vez que entramos, ya tenemos todo corregido y modelado. En el modelamiento tenemos varias opciones, ¿no? Una de las opciones es Voxy de Geosoft y tiene un modelamiento muy bueno de gravedad y un modelamiento muy bueno de magnetometría, y que los usamos continuamente. Entonces, lo que queremos es convertir de unidades, básicamente buscamos convertir unidades de campo de medición. En gravimetría son unidades de miligales, que son intensidad de campo gravimétrico, a densidades, que es una medición ya tangible geológicamente hablando. Este es un proyecto que se llama Tarmatambo, fue publicado ya hace varios años atrás, como ven ahí, el año 2006, y acá se buscaban unas brechas de alta densidad a las cuales llegamos por una brecha que se encontraba en este sector de la quebrada. Acá podemos ver que las densidades en profundidad son altas, probablemente esta es la fuente mineralizante, y tenemos ciertos como dedos de alta densidad en varios puntos, ¿no? Este corte que hay lamentablemente fue un problema con el propietario superficial, que no nos dejó pasar en ese pedazo, si no hubiera sido más bonito el ejemplo. Esta pequeña brecha de acá estaba debajo de un coluvial, entonces fue un objetivo nuevo. Ahora, si vemos desplazando hacia el norte el modelo de densidades, vemos un nuevo objetivo en la parte este, nuestra brecha consolidándose. Esta no le hago mucho caso porque está en el borde de las anomalías, y los geofísicos tenemos un defecto matemático que se llama anomalía de borde, que puede que sea una respuesta útil como puede que no. Entonces hay que tener cuidado siempre con eso. Pero cuando vamos más al norte, vemos cómo se conforma una brecha claramente, y esta es la brecha original por la cual habíamos ido, que tiene una densidad relativamente débil, 2.5, 2.6, a comparación de esta nueva, ¿no? Entonces, acá hemos utilizado no solamente Geosoft en la etapa inicial de cálculos de procesamiento, sino luego en la etapa de modelamiento, para llegar luego a una visualización en voxel. En esta época no teníamos Leapfrog, entonces esto fue lo que presentamos y entregamos. No lo he cargado en Leapfrog, lo he dejado tal como fue hecho en su momento, ¿no? Y acá vemos, desplazándonos un poco más al norte, cómo ya empieza a desaparecer los dos objetivos, la brecha de la quebrada y la otra, ¿no? Entonces, la segunda. Esta estaba escondida debajo de un coluvial, no había ningún tipo de afloramiento. Más al norte, vemos cómo continúa, ¿no? Entonces,
Esto fue un uso ya de hace algunos años de Geosoft, ¿no? y del modelamiento de densidades de gravimetría a este proyecto en particular. También, utilizando los voxels, se pueden seleccionar áreas en las cuales, o volúmenes, perdón, no áreas, de acuerdo a densidades. Creo que acá utilizamos densidades mayores a 3.2 gramos por centímetro cúbico y se ve la brecha esta nueva, ¿no? Claramente. Entonces, el siguiente método del cual quiero tratar es magnetometría. Estoy seguro que la mayoría de ustedes lo han visto. Este es uno de los métodos más comunes. Más común que gravimetría en el Perú, porque gravimetría tiene una fuerte distorsión topográfica que en muchos casos no se puede compensar a menos que haya un suficiente contraste de densidades. Magnetometría es un método a prueba de todo, esencialmente funciona en la gran mayoría de casos y es bastante rápido de hacer, no requiere preparación, sí requiere cuidado con las mediciones, de no exceder las capacidades de muestreo de acuerdo a los sensores que uno está utilizando, que es un error común. Y ahí hay un tema con las fábricas. A veces las fábricas de equipos geofísicos dicen que un determinado sensor tiene una determinada capacidad de muestreo de mediciones y no es exactamente así. Uno siempre debe hacer pruebas con los instrumentos en el ambiente a los cuales va a trabajar para entenderlos antes de aplicarlos, ¿no? Acá hay algo interesante que es solamente para conocimiento general. El primer estudio con objetivos geológicos, mineros, que se hizo de magnetometría, lo hizo el barón von Humboldt, de la corriente de acá afuera, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de hace mucho tiempo. Tiene la ventaja de que se puede hacer desde una aeronave, desde superficie de terreno o dentro de pozos. La gravimetría también, ¿no? Este es un caso complicado que tuvimos con remanencia magnética en el Cusco. Este es un caso que tiene ya algunos años, esta información fue ya publicada, en el cual remanencia quiere decir que, remanencia natural ocurre cuando uno tiene un magma que se enfría, las partículas magnéticas se orientan a la posición del campo magnético de ese momento. Si ese campo magnético fue diametralmente opuesto al actual, la respuesta magnética puede llegar hasta estar invertida. También hay otros procesos de remanencia en los cuales a veces hay un segundo pulso magmático y este magma se vuelve a volver líquido nuevamente, las rocas, y hay un realineamiento parcial o total de las partículas magnéticas. Entonces, el que uno vea un alto magnético no quiere decir de que la roca sea más magnética o no. Y eso fue siempre un problema, ¿no? Aparte, estamos en el ecuador magnético, lo cual quiere decir que los cuerpos más magnéticos deberían dar altos, no bajos, a menos que se haga una reducción al polo para que se parezca más que a lo que se ve en el polo, que es un cuerpo magnético, debería dar un alto. Entonces, con ese fin, he puesto esta esfera muy simple, que es una esfera magnética en un medio absolutamente no magnético, con un perfil norte-sur, esta es la vista 2D en planta. La respuesta de una esfera en el polo magnético debería ser así, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un valor bajo, tenemos todo lo contrario. Entonces, esto ya nos llamó la atención esta vez porque esta respuesta ya estaba reducida al polo, ya debería tener un efecto más parecido a esto. Eso quiere decir que nos encontramos en un caso de remanencia. Para esto hay varios procedimientos que se pueden hacer, muchos los hacemos dentro de Geosoft, la mayoría los hacemos dentro de Geosoft, algunos los hacemos externamente con rutinas nuestras o de otros cálculos. Y por ejemplo uno es el VIAS, ¿no? En el cual los valores negativos y los positivos se vuelven todos positivos, pero acá uno pierde resolución, ¿no? No es un método que me guste a mí mucho. El ASBI, que es un método que es la señal analítica de la integración vertical, busca poner énfasis en las gradientes, en los ejes X e Y y en el Z en 1 grado en vez de 2 grados. Entonces, estamos buscando tener un mayor detalle en todas aquellas zonas donde hay variaciones. Las respuestas negativas y positivas se vuelven todas positivas. Pero acá tenemos información estructural interesante. Este es un plano complementario que ya hace mucho tiempo que lo entregamos siempre como parte de nuestros resultados magnéticos premodelamiento. El VRMI es aún otra técnica más para buscar compensar remanencia y tener un poco de mejor visión estructural.
en un proyecto, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos han sido hechos internamente en Geosoft, hasta los detalles, ¿no? Pequeños cortes de grillas, todo está puesto ahí, ¿no? Y finalmente, el modelamiento 3D magnético que se hace con Voxy, considerando los vectores de remanencia, es importante. Este es un proyecto aeromagnético en el cual nosotros hicimos la consultoría ya hace unos años, está en Sudamérica, pero las coordenadas están alteradas, ¿no? Y en este proyecto aeromagnético y radiométrico, creo que era, lo que buscamos era ver en todo este bloque, que es bastante extenso, la cobertura, no recuerdo cuántos kilómetros era, pero fue un estudio bastante grande. Estamos viendo cada uno de estos puntitos azules es el vector de remanencia, la dirección en la cual están, simplificando un poco las cosas, alineadas las partículas magnéticas de acuerdo a cómo estuvieron en el campo en ese momento, el campo magnético de la Tierra en ese momento. Entonces tienen una alineación y tienen una intensidad. Los que son más intensos son más grandes, como estos de acá, y los que son menos intensos son estos, ¿no? Entonces, hay muy poca remanencia en gran parte de la zona, excepto en el bloque oeste, como vemos acá, ¿no? Entonces, el modelamiento de magnetometría de nanoteslas a susceptibilidad magnética, que es la propiedad que buscamos, con el método convencional no funcionó muy bien acá. Con el MBI funcionó bastante bien, ¿no? Entonces, el bloque de amplitud de magnetización que está en unas unidades equivalentes a SI nos genera, pues, que vemos acá las zonas donde hay mayor respuesta magnética que en otras. Este estudio nuevamente es inmenso, no hay que tratarlo detalle por detalle, pero esta zona, que es la que tenía remanencia, es la que ha tenido la mayor compensación, ¿no? Entonces, el MBI ya es otra técnica más de modelamiento que hay dentro de Voxy. También el análisis estructural sobre una reducción al polo es algo que hacemos comúnmente, que es relativamente simple, se buscan alineamientos, y teniendo en cuenta que los alineamientos pueden ser altos, bajos, o pueden estar entre un alto y un bajo, dependiendo del tipo de geología que tenemos en ese sector, ¿no? Entonces, de un estudio aeromagnético se obtiene mucha información regional, como es en este caso. Ahora quiero pasar a unas aplicaciones de polarización inducida, ¿no? Básicamente este es el método minero por excelencia porque mide dos propiedades interesantes. Una es la resistividad, que tiene dos fuentes posibles, que es la conductividad iónica y la electrónica, estando la electrónica relacionada a la presencia de mineralización de lustre metálico. Y la cargabilidad, que es una propiedad relacionada a cantidad de superficie de lustre metálico que hay en un material, ¿no? Entonces, ambas se utilizan por excelencia en temas de exploración minera. Hay varias maneras de aplicarlos, ¿no? Hay mediciones 1D, como hacíamos hasta cerca del milenio, ¿no? Para yacimientos grandes. Las exploraciones grandes de Cuajone, Toquepala, Quellaveco, todas esas las hicimos originalmente con 1D. Incluso Yanacocha en sus primeras etapas, antes de que comenzaran operaciones. 2D y 3D convencional para vetas, estructuras, cuerpos menores, ¿no? En uno de los casos acá, Orcopampa, por ejemplo, donde hemos trabajado en muchos sitios. Y ya en métodos 2D y 3D más avanzados de configuración distribuida, con un método DAS. DAS quiere decir Distributed Array System. Hay algunos sistemas de DAS en el mundo, el nuestro fue diseñado con ciertas especificaciones hace algunos años ya, y desde el 2015 está operó la primera versión y ahora ya tenemos la segunda actualización, ¿no? Para este de acá, siendo no tan comercial, tenemos software propio y tenemos toda una serie de técnicas propias, pero siempre regresamos a la base, que es Geosoft, ¿no? Y Leapfrog en todo caso. Este es un caso de mediciones 1D. Este es un caso muy bonito, en realidad fue mi primer estudio cuando regresé de la universidad, de octubre del año 93, y este es el cociente de cargabilidad-resistividad de Cuajone, y acá, esto también ha sido publicado, este era el nivel 3310 del PIT de Cuajone con 0.2% de cobre de cutoff, y en el cociente de cargabilidad-resistividad que tuvimos de mediciones 1D, cada uno de estos puntos es una medición 1D de IP, tuvimos estos dos grandes cuerpos mineralizados, ¿no? Uno al noroeste de la quebrada sin nombre y el otro, este es el río Asana, no, el río Asana no, perdón, el río Torata, el otro es Quellaveco.
y este de acá, que es colindante al Tajo, ¿no? En el año 93, cuando acabaron la perforación, en esta anomalía determinaron que había 1.000 millones de toneladas adicionales de reservas. Esta fue baja ley en ese momento y no se le dio mucha bola, pero luego se ha extendido el Tajo para cubrir la segunda anomalía, ¿no? Entonces, esto fue un estudio bastante bueno y bien interesante. Había muchas espinas nomás. Este es otro yacimiento bonito que hicimos para Buenaventura, que es el cuerpo de Mayay. Mayay, y acá, y siempre lo menciono cada vez que lo presento, nosotros fuimos a hacer este levantamiento en una zona donde no había información geológica que le interesara a las empresas. Acá habían pasado varias empresas encima de esto y la habían revisado y habían hecho todo tipo de estudios y cosas. Y fue la idea de un geólogo, que fue Héctor Barrionuevo, que lo miró con otros ojos, y en ese momento a él se le ocurrió que si acá había algo, no iba a ser profundo, no íbamos a tener ninguna respuesta superficial interesante. El único interés de ubicación que había es que este contacto era el contacto de la Formación Santa, ¿no? Entonces, geológicamente estaban ubicados en una posición correcta, pero no había evidencia, la geoquímica no da nada, ¿no? Y bueno, le costó a él conseguir la aprobación de sus jefes para hacer el estudio de geofísica, al punto que se los puenteó y se fue donde don Alberto, y don Alberto le dijo, ya, hazla, ¿no? Y bueno, cuando le hicimos nos encontramos con un cuerpo de cargabilidad elongado en la zona de contacto, y recuerdo cuando entregué esta información, don Alberto estaba ahí todavía, pues, hace años, y bueno, estaban hablando de perforar, y don Alberto dijo, no, métanle un socavón. Y le metió un socavón, y a los pocos meses ahí estaba pues Mayay, ¿no? De ahí le cambiaron de nombre, y ahí estudiamos el otro lado del anticlinal que se llama, el anticlinal que se llama Fortuna, y tenía condiciones muy parecidas, ¿no? Entonces este fue un descubrimiento, y no voy a decir geofísico porque eso es incorrecto, nosotros no hubiéramos ido ahí si no nos hubiera llevado un geólogo. Siempre los descubrimientos son por equipos, nunca son individuales, en el 99.9% de los casos. Esta es una vista de Mayay en 3 dimensiones, desde abajo, acá vemos la distribución del cuerpo, ¿no? Y esta anomalía central es la cual le atacaron con el socavón, y ahí es donde tocaron el cuerpo, ¿no? En profundidad. Eso también es pre-leapfrog, por lo menos pre-leapfrog conmigo. Este es un estudio de polarización inducida utilizado para estudiar vetas cerca de la zona de Lima a 50 y 150 metros de profundidad. Entonces sí, pues las vetas son complicadas, ¿no? Y las vetas son objetivos difíciles, que son difíciles para explorar geológicamente y también geofísicamente. Y ya hace tiempo atrás me di cuenta que los conceptos que venían en los libros sobre cómo deberían comportarse una veta no son correctos, ¿no? Las vetas tienen comportamientos geofísicos muy variados y hay que tratarlos de manera individual, cada vez, ¿no? En realidad es bonito trabajar con vetas, siempre es un reto, es un rompecabezas bien pesado, pero bonito. Y este es un levantamiento de polarización inducida que hicimos en Centroamérica. En realidad no es Centroamérica, pero es cerca de Centroamérica. He puesto eso para despistar. Y este levantamiento lo que obtuvimos fue estos tonos morados, fue un cuerpo de baja resistividad, como ocurre muchas veces en las partes centrales de los pórfidos de cobre, que era lo que estaban esperando. Y sí tenemos grandes cuerpos de cargabilidad a los bordes de este cuerpo y a un pequeño núcleo central con mineralización de sulfuros, como lo vamos a ver en la siguiente vista. Esto ya es leapfrog, ¿no? Como es claro. Esta es una vista desde abajo y tenemos el núcleo cargable dentro del cuerpo alterado, fracturado, y las cargabilidades en los extremos, ¿no? Hacia el norte y hacia el sur. A ver, cuando vayan el que va al PDAC, esto siempre lo pone la empresa que es dueña de esto en el stand. Ok, y para acabar, vamos a hablar de algo un poco más extremo, que es polarización inducida full 3D con el sistema AGDAS, que nos permite hacer levantamientos mucho más complicados, ¿no? Como este, que lo publiqué en ProExplo 2019, quienes estuvieron ahí lo deben haber visto. Acá la topografía, como ven, es extrema, verdaderamente extrema. No había manera de tomar mediciones geofísicas a lo largo de líneas, era imposible, era muy riesgoso. E incluso esta imagen tan bonita de Google Earth atrás no muestra realmente cómo son las cosas son así. Entonces, cuando llegamos a esto fue, pucha,
tuvimos que hacer caminitos y ciertamente no había manera de hacer ningún otro tipo de estudio, ¿no? Entonces nos tomamos un poco de tiempo preparando las condiciones, pero conseguimos tomar mediciones de IP tridimensionales acá. Entonces, de esta idea bonita en el papel, acabamos con esta distribución de estaciones no tan densa, pero nos permitió ver la información, ¿no? Entonces, este fue un caso verdaderamente, extraordinariamente complicado, ¿no? Pero pudimos modelar en 3 dimensiones y este es el resultado visto en Leapfrog, en el cual tenemos en distintos colores, pueden ver acá las cargabilidades. Esta es la carretera, está mirando hacia el noroeste, ¿no? Y acá está los pequeños socavones, en realidad no son pequeños, tienen 1500 metros. Este es un cuerpo de skarn. Y esta es una vista hacia el norte, en el cual se ven las labores mineras metidas dentro de la anomalía geofísica, y por acá pasa la carretera, ¿no? El dueño de esta propiedad ya lo ha perforado al norte, lo ha perforado al sur, y se le está extendiendo por todos lados. Entonces está contento. Pero esto fue un resultado bien interesante y sobre todo en condiciones verdaderamente extremas. Ha sido el estudio más difícil que hemos hecho. Otro estudio complejo fue este, que es en la mina El Roble en Colombia, que es un BMS, y los BMS pues, son cuerpos pequeños que con IP convencional no se pueden entender bien, no se pueden modelar bien, y en este caso lo que teníamos eran cuerpos de sulfuros masivos. Este es el cuerpo con el cual comenzó la mina, el cuerpo Zeus, que están asociados a estas bandas naranjas que son chert negro, y las andesitas son esta franja verde, ¿no? Entonces, hemos hecho 2 bloques de DAS en 2 bloques de kilómetros cuadrados, y acá sí pudimos hacer una distribución bonita, acá no hubo mayor problema. Se hizo en 20 días, cerca de 20 días y 18.000 lecturas, ¿no? Con 60 canales de recepción. Entonces lo que obtuvimos fue esto, ¿no? Acá tenemos en este rojo grande el cuerpo Zeus, todo visto en Leapfrog. El azul son las resistividades menores a 100 ohmiómetros, coinciden como de libro con el chert negro, pero vemos pues todos los cuerpitos asociados que no se conocían, ¿no? Y acá vemos el cociente cargabilidad-resistividad, acá vemos el cuerpo de Zeus, acá vemos otro cuerpo tubular, por decirlo así, subvertical, que ya está confirmado. Este cuerpo de acá es uno que se llama Archie, y estos cuerpos de acá también ya los han perforado y confirmado. Están perforándolos y viendo cómo extraerlos. Algunos no tienen las leyes, otros sí. Entonces, acá Leapfrog nos ha ayudado para ver esta información, con un mayor detalle y de manera visual. Lo interesante acá es que en el caso, yo utilizo Leapfrog Geo, pero lo que utilizo de Leapfrog Geo es un porcentaje relativamente pequeño. Lo utilizo para meter mi información geofísica. ¿Cuál de las dos? Ya, acabo con esto. Entonces, pero yo he visto en las distintas empresas lo que hacen con estos resultados, ¿no? Hoy en día utilizan los resultados de Geosoft y los ponen dentro de las bases de datos generales, y utilizan los de Leapfrog y hacen las interpretaciones geológicas montando la geofísica encima, aparte de la geología, ¿no? Entonces, hay gente que se especializa en esto y hay toda una generación de personas que se dedican a esto y lo hacen muy bien. Y bueno, ya no podemos pasar a sísmica. Estos son velocidades de onda P y de S de un dique. Acá vemos este dique con un defecto de compactación. Bueno, y esto es general, ¿no? Un poco lo que somos nosotros, ¿no? Tenemos 92 instrumentos, tenemos los más altos estándares de seguridad y de calidad de la industria, tenemos 60 años de experiencia, y acá en realidad esto ya cambió, estamos en el estudio 1312, mandamos fabricar instrumentos con especificaciones nuestras, nunca compramos accesorios estándar, los mandamos a hacer o fabricar, en muchos casos de acuerdo a nuestras necesidades, desarrollamos software propio, desarrollamos métodos geofísicos, hacemos investigación y desarrollo, y nuestros operadores son gente muy preparada que tiene entre por lo menos 7 a 10 años de experiencia. Entonces, eso es lo que nos ha permitido hacer y seguir donde estamos en tanto tiempo. Gracias.